Bien, Listo. gracias, te lo agradezco. Antes de comentar la presentación, ya las asignaturas de ortopedia infantil son contenidos altamente interesantes, ya porque eh, las alteraciones ortopédicas que se dan en la población infantil, la verdad es que son más frecuentes de lo que uno cree, ya, y sí demandan bastantes servicios por parte de terapeutas ocupacionales y servicios en general por parte de quienes nos dedicamos a la rehabilitación, ¿ya? Y voy a compartir pantalla entonces para que la puedan. Se pasa a mutear, profe. Ver acá, ahí sí. Sí, ahí Ahora sí. ya pueden. Ahí sí, perfecto, gracias Nicolás. Bien, bueno, particularmente el área a la cual me dediqué como por hartos años, mientras en mis primeros años de ejercicio de la profesión me dediqué bueno, a tratar muchos niños con parálisis cerebral y con diagnósticos neurológicos que secundariamente presentan alteraciones de tipo ah, ortopédico, ¿cierto? Tanto en extremidades superiores, en tronco, y predominantemente en extremidades inferiores, ¿ya? Entender que el desarrollo de un niño, ¿cierto? De cualquier persona es un desarrollo secuencial, lineal, que se produce desde la etapa gestacional, ¿ya? O, perdón, desde la propia fecundación, ¿ya? Y que en realidad está bastante descrito el periodo de desarrollo, cómo se van desarrollando los diferentes segmentos, ¿cierto? En las diferentes semanas de gestación que cada persona va teniendo, ¿ya? Y en este sentido es particularmente importante, ¿cierto?, los cuidados que tenga la mamá, ¿cierto?, con agentes que pueden provocar algún tipo de deformidad, que se conocen como agentes teratógenos, ¿ya? Como pueden ser pesticidas, algunos insecticidas, algunos metales pesados, ¿cierto?, que se producen o que están muy particularmente asociados a procesos industriales complejos como la minería, ¿ya? O muchas veces algunos pesticidas que se pueden aplicar en labores como agrícolas, ¿ya? Entonces, muchas veces son factores de riesgo que se pueden presentar, ¿ya? O también fármacos, ¿cierto? Que en realidad cuando no se ha hecho los estudios farmacológicos de que ese fármaco pueda provocar o sea potencialmente un agente teratógeno, la verdad es que se trata de no administrar en mujeres embarazadas, ¿ya? Mientras no se demuestre la inocuidad en ese sentido, ¿ya? Tal como les contaba, entender que el desarrollo de una persona desde la fecundación, ¿cierto?, significa una serie de procesos graduales, lineales, ¿ya? Y altamente complejos, ¿cierto?, especialmente desde la fecundación ya a los primeros 3 meses, ¿ya? Yo creo que ustedes tuvieron algunas cátedras de embriología, ¿cierto? ¿Alguien me lo podría confirmar? Primero, profe. Perfecto, perfecto. Entonces probablemente estos temas lo manejen muchísimo más que yo. Ya entender que la fecundación se produce en el tercio distal de las trompas de este canal, ¿cierto? Que conecta con los ovarios, ¿ya? Y que significa el comienzo de la vida, ¿cierto? Donde primero hay una división de tipo mitótica, ¿cierto? Y después ya se va produciendo divisiones que tienen que ver con procesos, además de especializaciones, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque en esta etapa, ¿cierto? Las primeras 3 meses son los meses más críticos y más complejos en los cuales una persona o una mujer embarazada se debe de cuidar, ¿ya? Porque es el periodo que se le conoce como el periodo de más alta sensibilidad, donde cualquier agente nocivo, ¿cierto? Puede provocar algún tipo de malformación, ¿ya? Y ese tipo de malformación puede significar una malformación estructural ya de algún segmento corporal, puede significar alguna discapacidad de origen neurológico o puede significar incluso un aborto espontáneo, ¿ya? Entonces, los primeros meses en los cuales se debe cuidar una mujer embarazada tienen que ser los primeros 3 meses, ¿ya? Porque es el periodo donde se forma
lo que va a hacer después el sistema nervioso central, ¿ya? Y eso es lo realmente importante porque de todos los tejidos, ¿cierto?, del cuerpo humano, el que presenta mayor vulnerabilidad en la etapa del desarrollo tiene que ver específicamente con el sistema nervioso central, ¿ya? Y esto es prácticamente eso, ¿cierto? Los primeros 3 meses es una etapa donde es la etapa fetal, donde se hace muy difícil poder distinguir si aquello que se está concibiendo es humano o no, ¿ya? Y en la medida en que ya pasamos los 3 meses, ya se puede diferenciar ya lo que va a ser, que efectivamente va a ser una persona respecto de otras especies animales, ¿ya? Y esto es lo que marca particularmente la diferencia, ¿cierto?, sobre los 3 meses o antes de los 3 meses, ya, la capacidad de poder reconocer aquel, a aquella persona que está ya en gestación, ¿cierto? Y que ya da indicios claros de que va a corresponder a una persona humana, ¿ya? Eso que ven colgando aquí, ¿cierto? Que voy a agrandar, corresponde a lo que va a ser am, el tubo digestivo que se forma dentro. Después comienza a imaginarse, porque aquí sí. Y después comienza a imaginarse hasta meterse dentro de la cavidad abdominal. Ya, la etapa de diferenciación celular, ¿cierto? Cómo va pasando desde 2 células, 4, 6, 8, hasta llegar a la etapa de blastocisto, ya. Si se dan cuenta, en etapas iniciales ya hay una diferenciación entre lo que va a ser neural y lo que no va a ser neural, ya. El tubo neural que yo le contaba que es particularmente vulnerable en estos primeros 3 meses, ¿cierto? 12 semanas, después sí, 12 semanas, ¿ya? Particularmente vulnerable, que se forma un tubo literalmente, donde posteriormente en la zona cefálica, como es aquí, se comienza a producir engrosamientos, ¿cierto? Engrosamientos, ¿ya? Para formar lo que va a ser la cavidad encefálica, ¿ya? Este tubo neural que cuenta con dos poros, ¿cierto?, que se cierran a tiempo distante, un neuroporo superior y un neuroporo inferior, ¿ya? Van a representar lo que va a ser finalmente la cavidad craneal y la porción final de la médula espinal. Si se dan cuenta, la columna, ¿cierto?, recorre todo el segmento de forma vertical, ¿ya? Pero después finalmente se va produciendo que todo lo no neural de la columna va creciendo a un ritmo más alto y para finalmente ir produciendo estas diferencias en el crecimiento. Particularmente, ¿por qué es tan importante los primeros 3 meses de formación de la gestación? Porque existen unos procesos que se llaman, que están, bueno, mediados por una serie de reacciones químicas y genéticas que algunas se conocen, otras no, ¿ya? Que son inducidas por este puntito que está acá, que se llama notocorda, ¿ya? Que es lo que hace inducir la formación del sistema nervioso central, ¿ya? Donde se forma un tubo, ¿cierto? Después se forman unas crestas neurales que se comienzan a unir, ¿ya? Para formar finalmente la médula espinal, ¿ya? Y la notocorda comienza poco a poco a degenerar, pero que sin embargo después quedan vestigios notocordales en los discos intervertebrales, ¿ya? Si se dan cuenta, en esta imagen pueden ver la diferenciación y en términos, o sea, el desarrollo que va adquiriendo desde la semana 26 a la semana 30, ¿ya? Donde se producen, por ejemplo, algunos surcos, ya diferencia entre los diferentes lobos, mayor desarrollo a nivel cerebeloso, ¿cierto? Ya mayor desarrollo del bulbo raquídeo, se puede ver mucho más la línea divisoria de las pirámides en dorso del bulbo raquídeo, ¿ya? Y es decir, ya, aquí ya hay cierta especialización ya de tejido cortical especialmente, ya. Entonces, esta imagen sirve para graficar y demostrar que a las 36, 38 semanas el cerebro sigue siendo especialmente vulnerable, ya, pero ah, probablemente si hubiera alguna alteración aquí en las cascadas de inducción o en la formación de algún tejido, ya no va a ser tan letal como en las primeras semanas, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la etiología, ¿cierto? Las alteraciones ortopédicas, ¿ya?
Ahora, ¿por qué les conté primero sobre el desarrollo neurológico y desarrollo embrionario? Porque muchas alteraciones ortopédicas tienen un origen en la gestación, ¿ya? Y muchas alteraciones ortopédicas tienen su origen además en enfermedades neurológicas, ¿ya? Que vienen del desarrollo, ¿ya? O que están en el desarrollo, ¿ya? Entonces, eso es lo relevante. Y desde el punto de vista del origen de las alteraciones ortopédicas, pueden haber alteraciones ortopédicas que tienen un origen genético, ¿ya? Asociado a algunas patologías genéticas, o simplemente porque algunos genes no se expresaron a tiempo, o se expresaron a destiempo, o se expresaron de forma parcial, ¿ya? Porque hubieron algunos agentes ambientales que alteraron el proceso de inducción de los diferentes tejidos y de particularmente el sistema nervioso central, o porque hay una mezcla de elementos genéticos y ambientales donde particularmente puede ocurrir también algún grado de susceptibilidad, ¿ya? Y, o simplemente porque hay agenesia o hipoplasia de segmentos, especialmente cuando hay embarazos múltiples, ya donde la cavidad donde habitualmente debiese haber uno, hay dos o tres, ya entonces eso además es un factor de riesgo de algún tipo de alteración ortopédica y de patología del sistema nervioso central. Lo que hoy día voy a hablar tiene que ver especialmente con malformaciones de columna, ¿ya? Y en las próximas cátedras vamos a hablar de malformaciones de mano y de pie, ¿ya? Pero particularmente de columna es lo que vamos a tratar hoy día. Voy a describir también algunas consideraciones para el tratamiento, ¿ya? Y algunas consideraciones también para el proceso de evaluación. En general, cuando hablamos de malformaciones de columna, ya se reconoce que existen tienen dos orígenes. Uno tiene que ver con la falta de segmentación, es decir, las vértebras, ¿cierto?, no se separan una de la otra, ¿ya? Y la otra malformación tiene que ver con la falta de formación de una vértebra, ¿ya? Entonces, cuando se produce falta de formación de una vértebra, por ejemplo, las vértebras son como cubitos, los cuerpos vertebrales como cubitos de hielo, entonces, según una vértebra se forma de un lado media la mitad, ¿cierto? Como inclinada, ¿ya? Va a ser que todas las vértebras superiores finalmente se inclinen, ¿ya? Y eso finalmente va a significar una escoliosis. Ahora, en general en la columna hay dos momentos de aceleración del crecimiento que son importantes. Desde el nacimiento hasta los 3 años, ¿ya? Que es un periodo importante, y el otro periodo tiene que ver desde los 10 a los 15 años. Ahí especialmente se producen dos picos importantes de crecimiento de la columna, y es donde generalmente aparecen las mayores alteraciones en términos de alineación o de simetría. Vamos a admitir a Paula, un segundo. Sí. Y voy a hacer un alto, entonces, no compartir. Okay. Ahí sí, voy a ver los mensajes otra vez. Miren, en general hay dos tipos de malformación, de cómo se clasifican las malformaciones de columna, ya, desde la esclerosis, desde falta de formación o falta de segmentación. Cuando hay falta de formación, muchas veces las vértebras no se separan una de la otra y aparecen fusionadas, ¿ya? O no se cierra, por ejemplo, el arco vertebral, ¿ya? Existe el cuerpo vertebral y después existe un arco vertebral, ¿ya? Y ese arco no se cierra completamente, y eso es una falta de formación, una falta de segmentación, ¿ya? Y la falta de formación tiene que ver con que este cuerpo vertebral, en vez de formarse así, ¿cierto? Uno como ladrillo, uno se forma así, ¿ya? Y todos los demás van inclinados hacia el lado, que es como colocar cubitos de madera en una torre, ¿ya? Y característicamente a eso, esa es como la explicación en términos simples de alteraciones de columna. Entonces, muchas veces hay una vértebra que está mala, ¿cierto?, que está alterada en la forma, y eso significa que todas las otras para arriba pueden estar bien, pero se inclinan, ¿ya? Entonces voy a continuar con la presentación. 3, 2, 1, y ahora salgo de aquí y voy aquí.
Entonces, hay dos periodos críticos que, como les contaba, tienen que ver hasta desde que nace hasta los 3 años y posteriormente desde los 10 a los 15 añitos. Y es lo que pueden ver aquí, en la imagen ven una radiografía, ¿cierto? Donde pueden ver que las vértebras van alineadas, pero en algún momento algo pasó que se desvió una y todas las demás para arriba además se empiezan a desviar también, ¿de acuerdo? Ahora, la escoliosis pueden tener diferentes orígenes, ¿ya? Pueden ser, por ejemplo, asociados a un mielomeningocele, ¿ya? Que es una alteración de la médula espinal que se forma una cavidad, ¿cierto? Y eso significa además alteración del tejido óseo de la columna, ¿ya? Puede ser una espina bífida oculta también, creo que traje una imagen. A ver, esto es un mielomeningocele, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Hay niños que nacen con una malformación en columna, ya donde la médula espinal sale hacia afuera y significa que los procesos vertebrales también cambian su posición y eso finalmente se ve traducido en una escoliosis. Fíjense acá, una mielomeningocele y esto es simplemente una meningocele donde se ve indemnidad de la médula espinal. ¿Se dan cuenta aquí? La médula espinal pasa acá. Entonces, esto es mucho más fácil de resolver. El neurocirujano corta esto, ¿ya? Y desde el punto de vista funcional, el pronóstico es mejor porque la médula espinal está indemne. Acá sí, probablemente van a haber algunas secuelas en miembro inferior, ya porque cortar esto va a significar amputar o pasar a llevar algunas regiones de la médula espinal que puede dejar con secuelas, ¿ya? Entonces, generalmente esto de acá tiene mucho mejor pronóstico que esto. Esto se llama meningocele, ¿ya? Cele significa cavidad, y esto se llama mielomeningocele porque tiene además la médula. Entonces, ambas son características, lesiones de columna, ¿ya? Que pueden presentar algún tipo de alteración. Y esto es lo que les contaba, ¿cierto? Cómo la notocorda que está debajo de esto comienza a formar el tubo neural, un neuroporo caudal y un neuroporo rostral, ¿ya? Esas mismas cavidades que se producen en columna, ¿ya? Producto del no cierre del tubo neural, ya este tubo no se cierra bien y se produce la mielomeningocele, se pueden producir a nivel de cabeza y producir como por ejemplo encéfalocele, ¿ya? A nivel craneal. Y por supuesto va a depender si es occipital, si es frontal, ¿ya? O si es parietotemporal, pero generalmente son frontales, ¿ya? Y esto es lo que les contaba, mielomeningocele, que es el defecto estructural que se produce a cualquier nivel del cerebro, ¿ya? Hasta el sacro, ¿ya? Esta alteración ocurre precozmente en el periodo entre la tercera y la cuarta semana de gestación, ya no ocurre antes, ya. Es decir, si el tubo neural no se cerró en la tercera o en la cuarta, ya finalmente después ya no se va a poder cerrar, ya porque el proceso es lineal, pues. Entonces no todo se puede hacer en cualquier momento, sino que las cosas se tienen que producir en su momento, ya. Y en esta semana, la tercera y la cuarta es la más crítica o la más probable donde este tipo de malformación se puede producir. Las causas pueden ser muchas, ¿cierto? Que tiene que ver con algunas alteraciones genéticas que provocan que algunos genes no se expresen, ¿ya? O con algunos agentes ambientales. Algunos, bueno, es particularmente conocido un fármaco que se llama talidomida, que probablemente habrán escuchado en los libros uh, de neurología. ¿Ya? Y estos son casos más severos, por ejemplo. ¿Ya? Tratamiento, dentro del tratamiento en general, ¿ya? Algunos niños van a lograr caminar, ¿cierto? Con mielomeningocele, con algún tipo de aparato ortésico como un OTP, ¿cierto? Algún bastón, ¿ya? Y otros probablemente van a requerir silla de ruedas. Y eso va a depender especialmente de la indemnidad de la médula espinal, ¿ya? Ah, y voy a pasar acá. Preguntas, dudas sobre lo que he presentado.
No, profe. Yo estoy claro. Siempre digo lo mismo, pero en verdad como que, no sé, como que siento que explica bien, así que no me quedan muchas Sí, dudas. quiero hacer un break aquí porque quiero complementar un poquitito más lo que quiero complementar un poquitito más a la hora de hablar de escoliosis. Ya entonces, tengo otra presentación más que quiero mostrarles. Entonces, voy a avanzar aquí y comenzó. Esta vez. No, no es esta. Voy a buscar. Esta sí. Am, miren, ¿no? Aquí tengo algo importante. Que habla un poco de. A ver si lo tengo. No lo tengo, no, esta, no esta, no esta. La misma. Esta sí, entonces, hablé de escoliosis o sea, de malformaciones de columna, ¿ya? De columna que tienen que ver con malformaciones estructurales, ¿cierto? De la columna vertebral, ¿ya? Y hay diferentes tipos de malformaciones de columna, ¿ya? Y muestro esta imagen primero, ¿ya? Aquellas personas que tienen como una jorobita se conocen como una curvatura de columna tipo lordótica, ¿ya? O sea, perdón, aquellas personas que tienen como la zona lumbar con más encurvada, es tipo lordosis, ¿cierto? Aquellas personas como más curvaditas de columna, ¿cierto? A nivel como torácico, es una posición más bien sifótica, ¿ya? Y la columna normal es lo que aparece reflejado aquí, con unas curvas con menos grados, ¿cierto? Ya menos prominentes que los dos casos anteriores que yo les acabo de presentar, ¿ya? Y la escoliosis es lo que aparece acá, ¿ya? Entonces, pueden haber, por ejemplo, escoliosis, que es lo que generalmente ocurre, o una escoliosis lumbar, ¿cierto? Que se puede asociar a una lordosis también, ¿ya? Entonces, una escoliosis raramente significa una alteración en un solo eje, ¿ya? Entonces puede ser una escoliosis con una cifosis, que se le llama cifoescoliosis, ¿ya? Además pueden haber rotación de cuerpos vertebrales, que eso también ya es más complejo, ¿ya? Y esto es lo que les quería mostrar, mire. La escoliosis corresponde a una deformidad estructural de la columna vertebral en el plano coronal o frontal de forma permanente asociada a componentes rotacionales simultáneos de la columna, ¿ya? Y la escoliosis se clasifica en leves, ¿ya? Menores de 20 grados, moderadas de 20 a 40 grados y severas o graves, ya mayor a 50 grados, ¿ya? Cuando alguien tiene una escoliosis mayor a 50 grados, generalmente hay riesgo de que una costilla perfore un pulmón, perfore algún intestino, ¿ya? Entonces, la escoliosis, si no me equivoco, las moderadas y graves son GES, ¿ya? Para que lo puedan revisar también, ¿ya? La estructura de la columna, ¿cierto? Cómo se divide en 8 vértebras torácicas, perdón, 8 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 sacras, 5 lumbares y 4 coxígenas. Ya, esto es lo que yo les contaba cuando hay alteraciones en los cuerpos vertebrales, que esto que agrandé aquí, son cuerpos vertebrales, ¿ya? Se produce alteración en términos de regularidad de la superficie y hace que todas las demás vértebras vayan hacia arriba ya de forma alterada. ¿Ya? Muestro esta imagen, ya diferentes tipos de curvas de escoliosis, ya. Muchas veces en la radiografía aparece una escoliosis, ya, pero puede ser además secundaria a una dismetría de una pierna, por ejemplo, que sea un poco más corta que otra, ya. Entonces, al ser una extremidad más corta que otra, que se conoce como dismetría, ya, la pelvis se va a tender a inclinar, ¿ya? Y la columna, para mantener la alineación de la cabeza, se va a tender a ir hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, a veces estas escoliosis que uno ve o que el médico ve en una radiografía, ¿ya?
se necesita además poder evaluar bien extremidades inferiores, que no hay una dismetría, ¿ya? O poder evaluar bien caderas, ¿ya? Entonces, los traumatólogos, los ortopedistas, los fisiatras, los pediatras también evalúan bastante bien esto para pesquisar estas alteraciones, ¿ya? En los ejes o en los segmentos, ¿ya? Nuevamente, fíjense, aquí tengo esta imagen, fíjense en esta primera imagen, ¿ya? Que es una escoliosis toracolumbar, torácica básicamente, ¿ya? Y la cadera está alineada, pues se da cuenta la pelvis. Pero fíjense, esta es otra opción, ¿cierto? Donde la pelvis está alineada, ¿ya? Y hay una curvatura toracolumbar, ¿ya? Acá, fíjense en esta opción, ¿ya? Ya tenemos, por ejemplo, una pelvis que está oblicua, ¿ya? Y cuando una pelvis está oblicua, en el fondo, la columna va hacia una parte, pero después se intenta corregir, ¿ya? Y recupera nuevamente la alineación, ¿ya? Y eso pasa a veces, entonces, y puede pasar porque puede haber una pierna que esté más larga que otra, ¿ya? Y pueden aparecer casos más severos como este, ¿ya? Como lo que estoy mostrando acá, ¿ya? Alteraciones en la longitud de una pierna o de una extremidad, ya que finalmente puede provocar esto. Y en estos casos, cuando a los niños se les pesquisa una alteración en la longitud de una pierna, se le coloca un realce en el zapato o una plantilla 100 menos, ¿cierto? Para que justamente podamos evitar esto, ¿de acuerdo? Entonces, este es un test de columna que se llama Adams, si no me equivoco, ¿ya? Que consiste en que el paciente se ubica con la extremidad bueno, idealmente descalzo, extremidad extendida, y se le pide que intente tomar sus manos, sus pies con las manos, ¿cierto? Con la cabeza agachada, ¿ya? ¿Ya? Idealmente tiene que estar con dorso descubierto, y uno lo que hace es revisar los procesos espinosos de la columna. En algunos casos pueden, por ejemplo, marcarlo con un lápiz, algunos médicos lo hacen así, para poder ver que la columna siga su alineación, ¿ya? Que es el examen clínico de columna que se llama Adams, ¿de acuerdo? Algunas consideraciones del tratamiento, en algunos casos cuando hay inestabilidad de columna o se hacen cirugía, se hacen fijaciones vertebrales para evitar que la columna se deforme más, ¿ya? O en los casos en los cuales hay escoliosis severa, importante, ya especialmente en niños con compromiso motor y cognitivo importante, ¿ya? Se hacen cirugías para corregir esto y se fija para evitar que esta curvatura vuelva a presentarse nuevamente. Estas también les presento estas alternativas que se llaman corset, ¿ya? Que no sé si lo habrán visto, ¿ya? Pero hay de diferentes tipos, ¿ya? Hay corsés con dibujitos para los niños, con mono, hay corsés cerrados, hay corsés que son con barras metálicas, ya como el que está acá. Depende un poco del dispositivo de salud, del centro, de las personas que lo realicen. Ya nosotros no hacemos estos corsés, lo hace un fisiatra, lo hace un ortopedista, ya son un proceso mucho más complejo, ya, y lo que buscan poder alinear la columna y evitar una deformidad. Ahora, traje esta imagen que me parece interesante porque, como yo les dije, el periodo crítico para la formación de escoliosis, cuando no son desde el nacimiento, ¿cierto? Es de los 0 a los 3 meses, ¿ya? Y desde los 10 a los 15 años, ¿ya? Entonces, esto es particularmente importante porque significa que a esta edad los niños están en el colegio, ¿ya? Y es importante que tengan una buena posición estando sentados. Pues fíjense este primer niño, ¿cierto? Cómo se curva la columna, ¿cierto? Queda completamente sifótico, ¿ya? Y en cambio, este niño anda bien y niño del medio, la columna alineada, y muchas veces se puede corregir con una superficie que permita alzar más los pies, que le da más estabilidad, ¿cierto? A miembros inferiores y posiciona mucho mejor la columna, ¿de acuerdo? Entonces, muchas escoliosis se pueden prevenir, ¿ya? Y se pueden prevenir básicamente con el correcto posicionamiento de los niños en el colegio o en el hogar, ¿no? Y acá, y doy, me vuelvo acá.
Voy a ver si hay algún mensaje en el chat. Perfecto. Ahora, dentro de la clasificación de escoliosis, ¿ya? Hay dos grandes tipos de familias de escoliosis, ¿ya? Una tiene que ver con escoliosis estructurales, ¿ya? Y la otra tiene que ver con escoliosis posturales, ¿ya? Entonces, la escoliosis estructurales, ¿ya? Es la escoliosis que muchas veces que aparecen como en la radiografía, ¿ya? Estructurales porque hay alguna vértebra que se formó mal, ¿ya? Eso es estructural. Sin embargo, por ejemplo, hay personas que están así o se inclinan así, se sientan así, ¿ya? Y uno le dice, enderezate, y se enderezan, ¿ya? Y eso corresponde a una escoliosis postural, ¿ya? Porque es un poco el hábito de sentarse así, pero al alinear, ¿cierto? La columna nuevamente recupera su verticalidad. Entonces, las escoliosis estructurales y las posturales, ¿ya? Las estructurales, las más complejas, requieren cirugía y corset, ¿ya? Las posturales no requieren cirugía ni corset generalmente y se pueden trabajar con ejercicios, especialmente ejercicios kinésicos para fortalecer musculatura paravertebral para que la columna nuevamente esté alineada. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe, se entendió bien. Perfecto. Romina Cabrera me dio un like y perfecto, gracias. Doy el espacio para las preguntas que pudieran tener ustedes sobre escoliosis. Mm, He dividido las cátedras ya de ortopedia infantil en ortopedia de columna, en alteración ortopédica de columna, alteración ortopédica de miembro inferior, ¿ya? Y alteraciones ortopédicas de miembros inferiores, ¿ya? Sin embargo, muchas de las alteraciones ortopédicas que yo les voy a mostrar en las clases siguientes tienen que ver con un mismo origen, ¿ya? Entonces van a poder encontrar muchas veces niños con alteraciones ortopédicas de columna y de pie, especialmente mielomeningocele, ¿ya? Entonces, la he dividido de forma topográfica para que en términos pedagógicos les quede más claro, ¿ya? Y se le haga mucho más fácil el aprendizaje, ¿ya? La escoliosis grave, si no me equivoco, son GES, ya así que van a poder darle una mirada a la guía clínica GES de escoliosis porque la van a poder encontrar en la red. Yo de todas formas dentro de lo que queda en la semana las voy a subir para que las tengan disponibles. Ya, preguntas, dudas. Profe, yo por lo menos no tengo dudas, me quedó bastante claro. Muchas gracias por la clase. Los niños que son hipotónicos, ya como con niños con síndrome de Down, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de tener escoliosis, ya porque los músculos son un poco más flojitos, más débiles, ya entonces hacen que tengan más tendencia a inclinarse a su lado, ya, y eso va a provocar una escoliosis, ya entonces. La escoliosis posturales, ya que corresponde un poco al hábito de estar así, ya, si no se corrigen, si no se tratan, finalmente se pueden transformar en escoliosis estructurales, ¿ya? Entonces, por eso es importante pesquisar tempranamente estas escoliosis posturales para que finalmente no se produzca una escoliosis rígida en la columna que ya sea mucho más difícil de tratar, ¿ya? Y lo otro que es importante a la hora de considerar alteraciones de columna, no tan solo ver columna, sino que ver cadera, ¿ya? Y ver la longitud de los miembros inferiores. ¿De acuerdo? Porque muchas veces una diferencia de un centímetro ya va a significar que la columna se incline hacia un lado para poder compensar, esa desviación que se produce de la pelvis inclinada por un segmento de extremidad inferior más corto. Voy a leer los mensajes. Dice, bueno, no. Sí, en los colegios, bueno, yo no,
no tengo mucha vinculación con los colegios, pero sí, de acuerdo a lo que ustedes refieren, hay programas que ya se encargan mucho más de pesquisar esta alteración en los niños, ¿ya? Y de poder tratarlo a tiempo, entonces. Y eso es algo que es importante porque en el fondo hacemos que posteriormente haya menos adultos con enfermedades de tipo columna, que en general tienden mucho después a agravarse, a complicarse, ¿ya? Y a requerir de tratamiento cada vez más complejo. Profe, eso Sí. de colocar como un piso, o sea, como algo para elevar los pies, es Ujú. digamos, tener igual las rodillas como en 90 grados y no menos, porque generalmente la gente se sienta así como con, eh, con las piernas como recogidas hacia atrás, Sí, y eso sí, igual idealmente, ujú, altera la sí, postura. ujú. Idealmente la postura se conoce como postura de triple flexión, ya es decir, 90 grados en tobillo, 90 grados en rodilla y 90 grados en cadera, ¿ya? Entonces, esa postura es ideal, ¿ya? Para que se sientan los niños y nos sentemos todos en general, porque eso significa una buena base de sustentación para que la columna quede fija, ¿ya? Porque pasa que si los pies no quedan completamente apoyados, uno se tiende a deslizar por la silla, ¿ya? Y la pelvis rota, ¿ya? Y hace que la columna compense inclinándose hacia adelante. Y eso tiende a instaurar una postura más bien sifótica, ¿ya? Que después cuesta mucho poder, o sea, cuesta poder tratar, ¿ya? Y los periodos críticos, bueno, el periodo crítico que tiene que ver con los 10 a los 15 años tiene que ver con la etapa escolar, ¿ya? Y el otro periodo crítico que tiene que ver con los 0 a los 3 años tiene que ver con, especialmente con la etapa de gateo, ¿ya? Porque cuando el niño controla la cabeza, cercano a los 2 o 3 meses, ¿cierto? Se forma la curvatura cervical, ¿ya? Posteriormente, cuando el niño comienza a gatear, se forma la curvatura lumbar de la columna y eso marca el pic, marca esos periodos críticos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el niño controle la cabeza a tiempo, por eso es importante que el niño gatee ya para que después esa columna, esa columna tenga una curvatura normal en las etapas posteriores, ¿ya? Profe, si un Entonces, niño, digamos, se sienta mal mucho rato, así como y está como sentado sobre su coxis, mucho rato, ¿qué le puede producir específicamente? No se me ocurre. sí, o sea, en general no va a provocar dolor ni nada, pero si permanece mucho tiempo así, de forma acumulativa, todos los días, va a pasar que en el fondo cambia un poco el eje, cambia la biomecánica de la columna, ¿ya? Y si alguien se sienta mucho rato, lo vemos que así, se siente mucho rato así inclinado, ¿ya? Finalmente la columna tiende a tomar una postura más rígida en esa posición, ¿ya? Claro. Porque se comienza a colocar rígida, entonces aquí vienen los ejercicios kinesiológicos de flexibilidad, de elasticidad, por eso es importante además la educación física de los niños, ¿ya? Um, Porque ayudan a darle todas esas necesidades de la musculatura de tronco para mantener una columna que está en crecimiento, ¿ya? Y cada vez reducen más la hora de educación física, como que no fueran Y pues importantes. cada vez se reducen más. Y algo más quería agregar sobre columna. Profe, una duda. Sí, adelante. Respecto a las correas que le ponen a los bebés en las piernas, ¿es para alinear también la columna? Cuando hacen No, que le ponen. sí, las correas tienen relación con la displasia de cadera, ¿ya? Más que con la columna, ¿ya? Cuando no se forma completamente la cavidad acetabular, ¿cierto? Hace más probable que la cabeza femoral tienda a irse hacia arriba, ¿ya? Entonces, cuando este techito no se forma completamente, ¿ya? Le colocan correas para abducir la pierna para evitar que este bolsito vaya hacia arriba, ¿ya? Entonces, las correas tienen relación con la displasia de cadera, ¿ya? Y bueno, vamos a hablar también de displasia de cadera, de genuvaro, genuvalgo, pivot, pie cabo, pie equinovaro, ¿ya? Para que conceptualmente las puedan conocer, ¿ya? Pero esa pregunta, o esa respuesta, la respuesta a tu pregunta tiene relación con la displasia de cadera, ¿ya? Todos los niños en Chile, sin excepción, se atiendan en el sector público, privado, sean chilenos o no sean chilenos, sean de padres extranjeros, sean
de condición legal o ilegal, todos, ya sin distinción, se deben de tomar una radiografía a los 3 meses, ya para ver las caderas, ¿ok? Entonces, cada vez que usted trate a un niño que tenga 2 meses o 3, pregúntele si tiene la orden para hacerse la radiografía o si ya se tomó la radiografía. Entonces, si usted ve a un niño de 4 meses que no se ha hecho la radiografía, mándalo al médico de vuelta que le dé la orden para una radiografía de caderas porque se lo tiene que tomar por protocolo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Preguntas nuevamente sobre escoliosis, ¿ya? Ahora, yo le hablé un poquitito de embriogénesis, ¿cierto? Porque para que ustedes vean que el periodo crítico son los primeros 3 meses, ¿ya? Entonces, muchas veces pasan que los papás y la mamá se cuidan el último mes de gestación, ¿ya? Entonces, el periodo más crítico es los primeros 3 meses, por eso es importante la planificación familiar, ¿ya? Por eso es importante la paternidad o maternidad responsable, planificada, ¿cierto? Consensuada, porque en el fondo permiten que las personas se cuiden durante toda la gestación, pero muy particularmente en este periodo crítico que son los primeros 3 meses, ¿ya? En relación, bueno, dentro de la asignatura no vamos a hablar de procesos de formación neuronal, ¿ya? Pero primero se produce una formación de tejido que va a formar la neurona, después se produce una migración y después se producen la diferenciación o especialización neuronal, ¿ya? Entonces, cuando un proceso de desarrollo neuronal se produce en la etapa de proliferación, ya son mucho más letales, ¿ya? A cuando se producen en la etapa de diferenciación celular, ¿ya? Porque todo el resto del sistema nervioso central ya está formado, pero cuando se altera el tejido precursor del sistema nervioso central, eso sí es muy probable que se produzca un aborto espontáneo o que el feto en definitiva nazca muerto o que fallezca dentro de las primeras horas o días de vida inclusive. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Profe, ¿cuál era el segundo periodo crítico del tema de la columna? De los 7 a los... General, desde ¿cómo los era? 10 a los 15 Ah, años, 10, ¿ya? 15. Sí, 10, ya, 15. pero ojalá considerar en términos, eso es lo que dice la literatura, ya, pero considerar en términos prácticos toda la etapa infantil, ya, Claro. hasta los 15, 16 años, ya. Ujú, Sí, pues porque al final igual cualquier alteración en cómo se siente ujú, o lo que haga puede causarle problemas. exacto. Ujú, exacto. Preguntas creo que en el chat, a ver si hay una. No, solo hay un sí, de Romina Cabrera. Voy a subir dentro de lo que queda de la semana información sobre escoliosis, ¿ya? Ya estamos entrando casi en la recta final de la asignatura, nos quedan prácticamente algunas clases ya, que son pocas, y de esa manera ya vamos a ir cerrando la asignatura. Hoy día solamente la cátedra que quiero presentar es de escoliosis y columna, que es lo que presenté, no va a haber segundo bloque, ya, porque no quiero que se mezclen las cosas entre escoliosis, entre miembro inferior, entre patología ortopédica de manos, ya, entonces solamente escoliosis hoy día, así que hagan todas las preguntas que quieran, ya, porque solamente va a haber este bloque, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, entonces, ¿cuál era la diferencia más o menos entre melingocele y mielomelingocele? Porque Sí, para te lo distinguirlas voy a bien. decir, a ver, cele es cavidad, ¿ya? Ujú. Entonces, si mi columna, si esta es mi columna, ¿ya? Si esta es mi columna, ¿ya? Y se forma un huevito acá atrás, ¿ya? Una bolsa, ¿ya? Y esa bolsita puede tener, primero tiene líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, si solamente tiene el líquido cefalorraquídeo, no tiene la columna, se conoce como meningocele, ¿ya? Ya. Solamente meningocele, ¿ya? Pero si dentro de este globito que se forma en la columna se mete la médula, ¿cierto? Se conoce como mielomeningocele, ¿ya? Ah, ya, ya.
Ya, ¿De acuerdo? entiendo. Y a nivel de cabeza también, ya si se forma solamente un globito que tiene solamente líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Encéfalo-cele, ¿ya? No, sí, en sí, se conoce como, no me recuerdo. Bueno, cuando tiene materia cerebral se conoce como encéfalo-cele, el encéfalo dentro de una cavidad anormal, acá atrás, se lo occipital, la frontal, ¿ya? Pero si no tiene, se conoce como hidrocele. Ajá. Gracias, ¿Ya? profe. Entonces, la misma diferenciación para columna o Profe, ¿y eso solo se produce en la etapa embrionaria o no? O sea, como antes de que nazca el bebé, ¿se puede antes de producir? que nazca. Sí, antes de que nazca, ¿ya? Ya. La mielomeningocele, ya a nivel de columna, tercera y cuarta semana de gestación, después no, ¿ya? Ya. ¿De acuerdo? Y bueno, bien, me están Profe, apareciendo, ¿sí? ¿y eso tiene tratamiento o se puede arreglar o no? Sí, o sea, de arreglarse, no, hay tratamiento ya que tiene que ver con extirpar esta cavidad, se extirpa ya, pero cuando está la médula dentro de esta cavidad, ya, ahí es mucho más probable que el niño tenga algunas secuelas motoras, ya, y sensitivas, ya, entonces por eso yo le mostré un niño en una barrita caminando y le mostré un niño, o sea, una silla de ruedas, porque algunos van a quedar en silla de ruedas, otros van a poder caminar con bastones o con órtesis, y eso va a depender de la indemnidad de la médula espinal. ¿De acuerdo? Ahora, en el dibujo yo le mostré prácticamente un dibujo simple con la médula espinal en un globo y el otro globo sin médula espinal. Pero en la práctica eso es mucho más complejo porque hay vasos sanguíneos, hay nervios, hay arteria, hay tejido graso, hay otras cosas más. ¿Ya? Entonces, limpiar la médula espinal, sacar todo el resto que hay para dejarla indemne, eso es un trabajo dificilísimo para los neurocirujanos. ¿Ya? Y lo otro es que cuando se producen estas cavidades a nivel craneal, ¿ya? Generalmente se asocian mucho más o sea, se asocian a dificultades intelectuales, ¿ya? En cambio, cuando se producen en médula espinal, no. ¿Ok? Claro, tiene sentido. Profe, hay unas preguntas en el chat. O sea, las Y lo últimas. otro, algo más que muchas veces un signo clínico importante es cuando en la zona de la columna, ¿cierto? Muchas veces los médicos, los pediatras, los neonatólogos lo que hacen es visten al bebé, ¿ya? Cuando nace, lo miran, ¿cierto? Lo miran, ¿ya? Y le pasan el dedo por la columna, ¿ya? Entonces, de esa manera pueden ver que los procesos espinosos estén completamente cerrados, ¿ya? Y muchas veces aparece un lunar como de pelo negro, ¿cierto? Es porque alguna vértebra se formó mal y hay una meningocele oculta, ¿ya? Entonces, cualquier lunar extraño, ¿cierto? En la zona dorsal central de la columna, en la línea media, puede significar una alteración en la formación de la columna y de la médula. Y voy a ver las preguntas. Sí, Carolina, sí, correcto, una tiene los nervios que son de la médula espinal, o sea, unos pueden contener la médula espinal, o si es más baja, los nervios de la cola de caballo, ¿ya? Y la otra no. Después Paula me pregunta cuál sería el rol, profe, del terapeuta en el caso de las malformaciones congénitas de columna. Y otra pregunta dice, no estoy segura, pero hay malformaciones congénitas que son como cerradas, o sea, no son expuestas. Sí, las malformaciones cerradas son las que yo te contaba cuando aparecía simplemente una vellosidad o lunar negros con pelitos, ¿ya? Eso es porque se conoce como oculta, ¿ya? Y el rol del terapeuta ocupacional ya tiene que ver primero con la edad del paciente, ¿ya? Lo más importante es que si el paciente llega temprano donde ustedes, favorecer los hitos del desarrollo psicomotor, que el niño se pueda sentar, ya que el niño, ojalá si puede gatear, pueda gatear, que el niño tenga potencial el desarrollo intelectual, después cuando el niño va al colegio, facilitar, por ejemplo, apoyar la inclusión escolar de este niño, si va a caminar, entrenamiento en la marcha, haciendo alguna actividad funcional, si va a usar silla de ruedas, por ejemplo, entrenamiento en el uso de silla de ruedas, ya subirse, bajarse, transferencia,
entrenamiento para poder ir al baño, entrenamiento en técnica de vestuario, técnica de alimentación, entrenamiento en uso de silla de ruedas en la vía pública. Después si va ya es adolescente, ¿cierto? Apoyo bueno, pueden ser talleres de sexualidad, como yo les conté hace algunas semanas con lesionados medulares, ¿cierto? Orientación laboral, ¿ya? Entrenamiento de funciones cognitivas, ¿cierto? Y todo lo demás, pero en general dos cosas son importantes: tener la mirada en el paciente con la patología, ¿ya? Y tener la mirada en el desarrollo integral de la persona. Entonces, no toda atención de terapia ocupacional tiene que estar pensada en la patología, ¿de acuerdo? Entonces, eso también quiero que ojalá les quede claro, ya que independiente de el niño, la persona, mujer, adulto mayor, qué sé yo, tenga una patología, no toda la atención está centrada en esa patología, está centrada en el niño con esa patología, pero además centrada en las familias, ¿cierto? Centrada en el niño en el contexto escolar, en el niño en el contexto familiar, en la familia en el contexto comunitario, ¿de acuerdo? En estos casos, más que uno trata, o sea, uno trata al niño, pero también trata a la familia, acoge, ¿cierto? Resuelve dudas, aconseja, guía, orienta, apoya, propone, sugiere, ¿ya? Acompaña, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un abordaje bonito en general para familias que tengan niños con estas características, ¿ya? Entonces, eso pasa, ¿ya? Y bueno, el tiempo pasa, entonces, yo aún recuerdo algunos niños que traté hace algunos años atrás y ya están grandes, entonces los puedo ver en la calle caminar. Eso, no sé si hay más preguntas, dudas, y que son dentro de las cosas confortantes que uno va a encontrar cuando comienza a trabajar, ¿cierto? Y entrega lo mejor de sí. Después uno pilla a aquellos niños chiquititos que trató ya mucho más grandes, y caminan y lo reconocen. Y bueno, y es significativo poder saber que uno contribuyó a un pequeño grano de arena en su proceso de rehabilitación y de formación. Eso, si hay preguntas, dudas, ha sido un día bastante intenso de estas cosas, pero bien. ¿Se entendió, cierto? Clarito, profe. Muchas gracias. Sí, profe, se entendió Perfecto. todo. Les voy hay unos libros no sé si no sé si estará en PDF, que se llama Lachman en Embriología Médica, entonces si alguien tiene dudas lo puede consultar, ¿ya? Ahí yo tengo, bueno, creo que tengo información un poco desordenada ya sobre ortopedia infantil, así que también voy a comenzar a subir información, ¿ya? Hay un grupo, no sé si están aquí, que tenía algunas preguntas que plantearme sobre el trabajo, ¿ya? Sí, profe, soy yo. Perfecto, no sé si me las quiere verbalizar ahora, si alguien más tiene preguntas que hacerme, o lo hacemos abierta entre los poquitos que estamos. No sé, o sea, voy a prender mi cámara, es que no me gusta. Perdón. Adelante, te lo agradezco, ¿ya? Tengo dudas acerca de la pregunta acerca de la prótesis, que nos complicó un poquito con el grupo, debido a que no sabíamos si había que tomar como aspectos socioeconómicos, socioculturales, y había que ser específicamente prótesis que estuvieran como acá en Chile o algo así. No, no, la verdad es que usted tiene que imaginarse que tiene todo el recurso del mundo, ¿ya? Para comprar la prótesis que usted quiera, ¿ya? Pero dentro de esa opción, si usted indica una prótesis que, no sé, que sea ultra sofisticada que usted vio, fantástico, la indica, pero la única condición es que tiene que saber cómo funciona. Ya, solo hay que explicar el tema de cómo funciona la prótesis en sí. ¿Cómo funciona? No sé si se activa con el hombro contrario, si se activa con movimiento de cabeza, si se activa con actividad neuromuscular, si se activa con batería, no sé, esas cosas, ¿ya? Ya, y la otra duda que tenía era acerca de la extensión del trabajo. ¿Es necesario respetar los cuadraditos que usted puso o yo Sí. puedo, por ejemplo, en una respuesta poner una plana? No es necesario respetar los espacios ya para que sean respuestas acotadas. Entonces, ya de a poco deben
tratar de, no siempre un texto largo significa una mejor respuesta, ¿ya? Muchas veces los estudiantes, al darle la libertad de poder escribir, se pierden, ¿ya? Y no logran discernir qué es lo relevante dentro de lo que quieren escribir. Entonces, dentro de esas 5 líneas, escriba lo que usted considere más relevante, ¿ya? Ya. Para responder la pregunta. Profe, Ya. Sigue adelante. chuta, nosotros ya lo enviamos y no respetamos el cuadrito. O sea, tampoco hicimos una cosa gigante, pero sacamos los cuadritos porque como que nos molestaba el momento de escribir. Ya, No. pero para la próxima trate de no sacar los cuadritos, ¿ya? Ya, profe, Ya, gracias. porque el próximo año, les cuento, hay profesores que hacen la prueba así, ya entonces el cuadrito es ese, y escriba solo ahí, y muchas veces todo lo que se hace fuera del cuadrito no se considera, entonces para que lo tengan presente para las próximas evaluaciones, ¿ya? Ya, profe. Profe, y otra duda, acerca de la prótesis también. Hay que explicarla cómo funciona y hay que buscar una prótesis como especializada en su ocupación o una prótesis así como futura, que pueda usar toda su vida. No, o sea, en general ninguna prótesis se ha, salvo las prótesis deportivas, ¿ya? De miembro superior se han desarrollado para ocupaciones específicas, se hacen para las personas, ¿ya? Entonces, puede indicar, por ejemplo, una prótesis de gancho transitorio, una prótesis estética de manos, ¿ya? No sé. Y esa otra duda que tenía. Respecto a las prótesis, ¿pueden ser más de una prótesis? Por ejemplo, que yo ponga, primero vamos a partir con esta prótesis por tal y tal razón, y después quiero poner otra prótesis porque el usuario ya tomó cierta, no sé, estabilidad. ¿Puedo Sí, poner puede diferentes ser. prótesis? Y puede ser. Ya. Es la terapeuta y tiene todos los recursos del mundo para su paciente. Esa es la apuesta, ¿ya? Ya. Sí. Y otra pregunta. Referente a la pregunta de las descripciones de la etapa protésica, ¿tiene que ser como ejemplificado lo que se va a hacer o puede ser en términos generales? Porque igual como se dijo son 5 líneas y de igual como que dependía del autor de los textos que uno encontraba. Sí, como pero puede en 5 líneas puede referir 5 actividades. Tienen que ser con actividades. Sí, o sea, específico de etapa protésica, ¿qué es lo que va a hacer? Ya. Ya, sí. Eso sería, profe. Bien, le agradezco las preguntas. ¿Alguien más me quiere consultar algo? Creo que la Romy preguntó casi todo. A mí no se me ocurre nada más que preguntar. Eran como las mismas dudas que teníamos nosotros. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, podemos cerrar la cátedra hasta acá. No va a haber segundo bloque, yo ya me voy a sentar a revisar los casos que ya me han llegado, ¿ya? Y voy a comenzar a subir al sistema la prueba de neurología. ¿Okay? ¿Están Así buenas que las pruebas, profe, o no? No, o sea, me falta hacer la prueba de neurología la segunda, ¿ya? Hacerla, ya. Hacerla, sí, las tengo hechas en Word, me falta subirla al sistema, ¿ya? Profe, Sí. las de trauma, ¿estuvieron buenas las notas o no? Las últimas. Es que no me acuerdo si ya las subió o no las subió. Y la subí, la de Sí. trauma la subí, ya di la posibilidad la semana pasada de que quienes la quieran revisar me envíen un correo y yo lo agendaba, ¿ya? Sí, tiene razón. Por supuesto llegaron como 5, así que le voy a escribir a su delegada también para que la próxima semana podamos revisar las pruebas de neurología, o vamos a esperar un poco, no, vamos a esperar un poco a que tengamos la primera y la segunda, entonces estoy de pie para revisarlas todas, ¿ok? Y la prueba de neurología que quedó para el día miércoles, ¿ok? Sí, profe. Ok, estamos de acuerdo. Ahora sí, cerramos la cátedra. Buena tarde para ustedes. Aprovechen el día, cuídense. Aún hay coronavirus dando vueltas. Ya, así que... Vacunado ya. Perfecto, todos Unidosis. vacunados. Unidosis. Ya, bien, me parece bien. Es parte de la responsabilidad
cada uno tiene que poner un poquitito de un grano de arena para que ya pronto podamos tener clases presenciales. Pues, así Por que está bien. supuesto. Eso es lo único que quiero. Fantástico. Eso, un abrazo grande para ustedes, que estén muy bien. Que esté muy bien, profe. Chao, profe, Chao, nos que vemos. esté bien. Muchas gracias. Chao, Chao, nos vemos, profe. que estén muy bien. Chao, Ya, chao. profe. Chao, nos vemos.